Una de las representaciones más potentes que se utilizan en el análisis de señales son los diagramas de bloque. Y la ventaja de los diagramas de bloques es que nos van a servir a nosotros para darnos una representación de cómo construiríamos un circuito electrónico a partir de algo, por ejemplo, como una ecuación diferencial. Entonces, si recordamos nosotros todos los sistemas, los podemos representar en forma general como una ecuación diferencial para el caso que sea un sistema en tiempo continuo. Entonces, lo que vamos a mirar ahora es cómo poder nosotros hacer el diagrama de bloques de un sistema de estos a partir de esa ecuación. Entonces, la forma como se hace es muy sencilla. Nosotros partimos entonces del siguiente principio. Y es que si nosotros tenemos, en este caso, una señal de entrada x de t a esta conexión de dos sistemas, un derivador y luego un integrador, nosotros tenemos presente que esta señal de entrada va a pasar por el derivador. Entonces, a la salida del derivador, lo que vamos a obtener es justamente la derivada de la señal t. Y entonces, si nosotros la pasamos de nuevo por un integrador, lo que entonces tendríamos que tener es que a la salida recuperaríamos esa señal x de t. ¿Listo? Entonces, eso nos hace que si nosotros ponemos diferentes diagramas de bloques, diferentes bloques funcionales, cada uno está haciendo una función determinada. Y algo interesante acá es que si nosotros miramos en este contexto, lo que sale al final es la señal. Entonces, si nosotros nos devolvemos a través de un integrador, obtenemos la derivada. Y ese principio lo podemos ver un poco mejor representado acá en esta situación. Por ejemplo, aquí tenemos dos integradores conectados en serie. Entonces, uno cómo podría interpretar esos derivadores con el hecho de tener señales. Muy sencillo. Eh, si nosotros a la señal de salida le llamamos esto, por ejemplo, y de t, eso significa entonces que a la entrada del integrador vamos a tener es la derivada de y. ¿Sí? Y entonces, si nosotros pasamos esta derivada de y, la pasamos a un integrador visto hacia atrás, significa que tendríamos entonces la segunda derivada. Entonces, como vemos acá en esta construcción, nosotros podemos ver que conectando, por ejemplo, dos integradores en serie, tenemos la información de las señales para construir una ecuación diferencial, que sería la segunda derivada, la primera derivada y la señal como tal. Entonces de ahí vemos que si nosotros tenemos una ecuación diferencial, podemos colocar diferentes bloques como derivadores e integradores, y eso nos va a permitir obtener las diferentes señales que uno debería ir interconectando en el sistema. Eso se puede hacer, es un procedimiento que es un poquito dispendioso, pero entonces lo que vamos a mirar hoy es un procedimiento que va a ser bastante sencillo para partir de la ecuación diferencial para hacer esta construcción. ¿En qué consiste entonces el principio ahora? Bueno, resulta que generalmente las ecuaciones diferenciales nosotros las tenemos representadas para este circuito, por ejemplo, con esta ecuación diferencial. Si nosotros ya queremos llevarla a una notación pues, que solamente nos aparezcan derivadas, pues simplemente sacamos la derivada de ambos lados y obtenemos ya una ecuación diferencial de segundo orden. Aquí lo que nosotros vamos a utilizar es una representación ahora un poco más simple, y esa representación consiste en que este término, segunda derivada, lo vamos a representar simplemente por y punto punto. Es una notación un poco abreviada que se utiliza mucho en aplicaciones de control para evitar como tanta escritura matemática, y también nos da mucha más claridad ahora cuando apliquemos las diferentes operaciones que vamos a dar para construir el diagrama de bloques. Entonces, la primera derivada se va a convertir entonces en y punto, y pues y simplemente y de t, simplemente quitamos esa dependencia con el tiempo, la vamos a escribir como y la derivada de la señal pues la vamos a escribir como y punto. Algo importante acá, y es que los diagramas de bloque deben evitar a todo costo usar derivadas de las señales, porque las derivadas nos van a amplificar el ruido. Eso porque se ocurre, eso lo vamos a mirar luego en el análisis frecuencial, pero una forma sencilla de verla es, si recordamos como la derivada de una onda cuadrada, por ejemplo, esa onda cuadrada es una derivada que eran deltas justamente en los puntos donde tenemos esas discontinuidades. Eso significa entonces que esas deltas
en un sistema real se corresponden a sobreimpulsos, que pueden ser pulsos de elevada corriente, y eso, por ejemplo, puede ocasionar daños en los sistemas electrónicos. Entonces es por eso que uno debe evitar a todo costo tener derivadas en los sistemas electrónicos, y por eso es que el procedimiento que les voy a mostrar ahora nos va a permitir construir el diagrama de bloques sin derivadas. Esto ya lo habíamos hablado ahora rato sobre cómo construíamos las señales y punto punto, la señal y punto y la señal y a partir de integradores. Algo interesante acá, y es que en el léxico de este esquema que vamos a emplear ahora, lo que vamos a entrar a utilizar como primera derivada, segunda derivada de las diferentes señales, eso lo vamos a llamar variables de estado, las cuales son muy útiles en sistemas de control. Bien, entonces vamos a mirar cómo construir en este caso el diagrama de bloques para esta ecuación diferencial que tenemos acá en esta forma abreviada. Entonces esa ecuación diferencial que la tenemos acá, primero que todo tenemos que preguntarnos es el orden. En este caso el orden de la ecuación diferencial es 2. Eso significa que nuestro diagrama de bloques debe tener dos integradores. Si nosotros hacemos una construcción y esa construcción tiene 3, 4 o más integradores, es porque hicimos algo mal en el procedimiento. Entonces, el primer paso siempre es identificar el orden de la ecuación diferencial, y eso nos da el número de integradores que viene en el diagrama. Bueno, el paso siguiente consiste entonces en integrar la ecuación dos veces y obtener entonces unas ecuaciones de primer orden que le vamos a dar en la construcción. Entonces, lo primero que hacemos es integramos esta ecuación. La integral de esta ecuación es muy sencilla. Si nosotros integramos y punto punto, pues entonces significa que vamos a obtener la primera derivada, que es la y punto. Eso significa que una integral, podemos verla como si quitara uno de los puntos de la señal y. Entonces en este caso, al integrar una vez, pues vamos a integrar una vez, nos va a quedar entonces L, Y, más R, Y, perdón, esta sería LY punto, más RY, más, bueno, aquí hay una cuestión, 1 sobre ese Y, al integrarla no hay forma de que quitemos ese punto de la derivada. Eso significa que ese término lo vamos a escribir como tal, como una integral de 1 sobre C por Y. Vamos a dejarlo en esta notación abreviada. Y finalmente esto va a ser igual a X. Algo importante que nosotros hacemos ahora en este procedimiento es todo lo que esté dentro de integrales, como esto, 1 sobre C, Y, lo vamos a llamar o le vamos a dar ahora un nombre, y ese nombre que le vamos a dar va a ser, por ejemplo, X1. Entonces, eso significa que una primera ecuación que tenemos acá va a ser X1 punto. Ahora, ¿por qué el punto? Porque lo que voy a escribir es que si toda esta integral la vamos a llamar X1, significa que lo que está dentro de la integral va a ser la derivada de esa variable, y esa variable está. Entonces tenemos aquí que la primera ecuación va a ser x1 punto es igual a 1 sobre y. Esta ecuación, por tanto, se nos va a transformar, la ecuación original, en L y punto más ry más x1 igual a x. Ahora el procedimiento consiste entonces en volverla a integrar. Y la volvemos a integrar es porque tenemos que nuestro sistema tenía dos integradores. Al volver a integrar entonces nos quedaría Ly más, ahora, como Ry no tiene punto, no es una derivada, tenemos que hacer el mismo procedimiento anterior, dejarla escrita como una integral. Entonces la vamos a dejar escrita como integral de Ry más, en x1 ocurre exactamente lo mismo y en x también. Entonces esto los voy a dejar denotados como integral de x1 igual a integral de x. Bien, ahora el procedimiento, como les decía, hacemos lo mismo. Todo lo que esté dentro de las integrales, todos estos términos que estoy escribiendo acá, los vamos a dejar a llamar todos ellos con el nombre x2.
Entonces al llamarlos nosotros esto x2, hace entonces que la segunda ecuación sería x2 punto, todo lo que está dentro de las integrales. ¿Y qué es todo lo que está dentro de las integrales? ry, x1, y ese término x que está al otro lado de la ecuación lo vamos a pasar a restar. Entonces simplemente esto nos quedaría ry más x1 menos x. Esa entonces es la otra ecuación de la otra variable de estado. Ahora bien, al hacer nosotros esta sustitución en la ecuación original, o sea, en esta ecuación, esa ecuación se nos va a transformar entonces en algo muy sencillo y va a ser ly igual, no, perdón, este sería ly más x2 igual a 0. Bueno, desde aquí esta ecuación ya podemos despejar y, ahí no volvemos a integrar porque solamente eran dos integradores. Entonces al hacer el despeje nos queda menos x2 sobre l es igual a y. Entonces ahí tenemos ya las tres ecuaciones que vamos a usar para el montaje. Una ecuación que nos describe la salida, otra ecuación que nos describe cómo es x1 punto y otra ecuación que nos describe cómo es x2 punto. Bueno, esas dos ecuaciones entonces las llevamos a un diagrama de bloques que vamos a construir en Simulink. En ese diagrama de bloques lo que hacemos entonces es, en MATLAB, escribimos Simulink, damos Enter y eso nos va a cargar entonces una interfase gráfica como esta. Damos clic acá para abrir el panel de control. Bien. Entonces el procedimiento ahora consiste en montar los diferentes componentes. Como teníamos dos integradores, lo que voy a hacer inicialmente es, voy a poner dos integradores, eso lo escogemos en la parte de Common Use Blocks. Buscamos entonces dos integradores. Y lo arrastramos. Damos clic y lo arrastramos a esta ventana. Bueno. Esos dos integradores le vamos a colocar los nombres que había colocado en las ecuaciones, que era x1, el primero, y el otro integrador x2. Vamos ahora entonces a colocar una fuente. Esa fuente va a ser nuestra señal de entrada. Voy a colocar en este caso, me voy a la paleta Sources, Step. Voy a escoger entonces un escalón, pero puede ser también cualquier enlado, como una onda seno o algo por el estilo. Vamos a colocar entonces el nombre, vamos a colocarle X, que es nuestra señal. Perdón, esto no me cambió ahorita el nombre. Y finalmente vamos a poner en Scenes, vamos a escoger entonces un Scope, que va a ser para visualizar la salida, y esa visualización de la salida la vamos a llamar Y. Bueno, el paso entonces ahora consiste en hacer las interconexiones. La primera ecuación que teníamos era la ecuación de la salida, que era y igual a menos x2 sobre l. Entonces esa ecuación es la que vamos a colocar ahora. Como ese menos 1 sobre l sería una ganancia, simplemente consiste en tomar la señal de salida x2 y lo pasamos por la ganancia menos 1 sobre l. Volvamos entonces a MATLAB. Entonces colocamos ahora la ganancia, que la encontramos en Commonly Used Blocks, y esa ganancia entonces era una ganancia que era menos 1 sobre L. Entonces le damos doble clic en la ganancia, le voy a colocar menos 1 sobre L. Y aquí la interconectamos entonces a x2, de tal forma que entonces la señal de salida y sea x2 por menos 1 sobre L, tal como está descrito en la ecuación. El siguiente paso entonces consiste en implementar las ecuaciones de x1 punto, que sería esta ecuación que conectamos a la entrada de este integrador, y x2 punto. Pasemos entonces a las ecuaciones para recordar las cuales eran. Entonces, vamos a hacer primero la ecuación de x1 punto, que es 1 sobre c por y. Bien, entonces en ese caso,
vamos a partir ahora de que necesito una ganancia. Esa ganancia entonces, vamos a dar control R para girar el componente. Y esa ganancia era 1 sobre C. Entonces vamos a colocar acá 1 sobre C. Y lo que tomamos era la señal Y. Entonces vamos a dar clic aquí en la entrada y lo tiramos aquí a este punto de la salida Y. De esa forma cogemos Y por 1 sobre C y la salida de la ganancia sería la entrada de X1, tal como nos decía la ecuación. Ahora bien, la otra ecuación que tenemos entonces que implementar ahora, voy a dejarla por acá para mostrárselas, es RY más X1 menos X. Entonces, en este caso, eso significa que la ecuación de la entrada de este integrador debe ser esos tres términos. Para ello, entonces voy a colocar un nodo de suma, que están como en list blocks, nodo de suma, lo arrastramos, pero como tenemos que sumar tres términos, voy a dar doble clic y voy a escoger entonces otro término más que sea para que tenga tres entradas. Bien, entonces la salida del sumador sería la entrada x2 y el primer término en la ecuación es ry. Entonces voy a colocar otra ganancia. Esa otra ganancia vamos otra vez a girarla con control R y vamos a darle entonces el peso que tiene en la ecuación R, ¿sí? Este R que está acá. Entonces es RY, entonces la entrada de esto debe ser el cable que viene de Y y la salida entonces la vamos a conectar a este punto de suma. El otro término de la ecuación es X1, perdón. Entonces conecto X1 a este nodo de suma y la otra entrada sería X. Entonces esta señal, este bloque de escalón sería X, entonces lo llevamos a la otra entrada. Como esta X es negativa, voy a darle doble clic para cambiar el primero de ellos a menos, de tal forma que me quede menos más más, entonces ya coincide con la ecuación original. Ya el paso siguiente para la simulación es simplemente dar el botón play y con eso entonces nos quedaría la simulación completa del diagrama de bloques. Una cosa importante es que para poder ver la simulación necesitamos definir esas variables L, R y C. Entonces, eso lo hacemos de qué forma. Lo podemos entonces, nos vamos a la ventana de comandos y escribimos por ejemplo que R valga, supongamos que 1, L 1 y C, por ejemplo 1. Pues podemos colocarle cualquier valor, aquí voy a usar estos. Y entonces cuando simulemos en MATLAB, ahí sí ya le damos correr la simulación, damos doble clic al scope final y eso nos va a permitir entonces ver la gráfica resultante de la salida, que sería entonces en su caso este que tenemos acá. Ese sería el resultado de la simulación.